Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta nueva edición del One on One que hacemos acá en Cohen todos los meses. Hoy con una visita especial, un amigo, la verdad un lujazo que nos damos acá en Cohen de tener a Andrés Borenstein para charlar un ratito con nosotros. Buen día Andrés, ¿cómo estás? Gracias por venir acá a prestarte para este ping-pong que vamos a hacer hoy. Hola Martín, ¿cómo va eso? No, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, Andrés, antes de arrancar me gustaría un poco que te conozcan acá el público en general. Para quien no lo conoce, Andrés es uno de los economistas más respetados que tenemos acá en el mercado. Ahora actualmente es director de Conviews y también es director asociado de Madig, una compañía financiera. También en los antecedentes de él figura como economista en jefe de BTG Pactual. Y también fue asesor, ¿no? Como gran también, digamos, otra de las grandes cosas que está haciendo él es podcaster, tiene su blog todos los domingos o lunes a la mañana en 3 minutos, nos cuenta la semana económica, así que más que didáctico y más que bueno todo su contenido. Así que el ping-pong de hoy que vamos a hacer es un poco, así que bueno, Andrés, todo tuyo el espectro como para que nos comentes cómo estás viendo la situación y bueno, vamos a ir hablando sobre esta coyuntura tan intensa que tuvimos y que seguramente vamos a tener por los próximos meses. Bueno, gracias. Un poco para marcar la cancha, yo lo que veo es una economía muy, muy frágil por los próximos 6 meses. Diría hasta que asuma el próximo gobierno, tenemos reservas negativas, inflación que va para 150% o por ahí, un déficit fiscal que si bien puede ser que sea un poco más bajo que lo que esperábamos hace unos meses, no va a bajar del 2,8 o 3% del PBI y que por ende va a requerir mucha emisión monetaria. Y a eso le sumamos toda la incertidumbre electoral. Así que yo creo y bueno, ni hablar de los cepos al cubo, a la cuarta, a la quinta. O sea, yo creo que la economía entonces está en una situación muy, muy delicada. Estamos prendiendo velas por si hay un acuerdo con el fondo que nos traiga algo de tranquilidad para pasar el invierno, diría yo, como parafraseando al compañero Alzogaray. Pero al mismo tiempo, y yo creo que esta situación de fragilidad tiene chance de ser cambiada, es decir, estamos frente a un proceso electoral en donde creo que es más probable que gane la oposición, y esa oposición va a ser un plan de estabilización, que como todos sabemos es difícil, es costoso, pero si ese plan sale bien, la Argentina enfrenta un montón de oportunidades. Requiere estabilizar la macro, requiere hacer una serie de reformas transversales, de las cuales podemos charlar, y además la micro, si pasan esas dos cosas, la micro tiene hoy unas oportunidades espectaculares para la Argentina. O sea, campo, energía, minería, servicios basados en el conocimiento, turismo, muchas ramas industriales, construcción de viviendas. O sea, hay muchísimas cosas que con una economía estable deberían volar. Pero bueno, esto parece fácil porque en Excel estabilizar la economía son 5 minutos, o en PowerPoint son 10. En la vida real requiere un esfuerzo y un liderazgo político que, bueno, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, Andrés, ahí trazaste todo en trazo grueso, todo un poco el view, pero ahora te vamos a ir un poquito más, vamos a ir un poquito profundizando sobre cada uno de esos argumentos que fuiste dando. En principio me gustaría saber, digamos, todos vemos que el Banco Central todos los días pierde reservas, que cada vez que hacemos la cuenta de reservas netas son cada vez más negativas, y sin embargo nos damos vuelta, miramos el Excel de los mercados, y vemos que los bonos siguen subiendo, que las acciones alcanzaron el nivel más alto del 2019. ¿Cómo estás leyendo este rally que, bueno, fue esta semana, pero también hace 2 meses que de allá por aquellos mínimos que habíamos tenido en abril tienen esta fuerte recuperación? ¿Cómo lo estás leyendo a eso? Mirá, lo estoy leyendo en buena medida por el trade electoral. O sea, las acciones y los bonos argentinos, por más que ralliaron, siguen estando regalados. O sea, si vos pensás que la Argentina no va a defaultear, yo creo que es muy improbable que la Argentina tenga que reestructurar compulsivamente la deuda. Los bonos a 20 y pico de dólares por lámina de 100, a tires de 30 y pico, 40 y pico, están muy baratos. Y bueno, uno por ahí nos animaba a comprar hace un año porque no sabía qué pasaba. Hoy da la impresión de nuevo de que la oposición es favorita y que la oposición está trabajando duro para
para cambiar. Después, obviamente, tenés lo que se llama el riesgo de ejecución, ¿no? De que el plan no salga bien, o que el liderazgo político no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Pero me parece que las chances hoy están mucho más a favor de lo que estaban hace un tiempo. Estamos a 7 semanas de las PASO, ¿no? Entonces vamos a tener un indicador pronto, y no sé, por las encuestas, con todos los caveats que uno le puede poner a las encuestas por los que se equivocaron acá y en el exterior en el pasado, pero uno mira las encuestas y da la impresión de que hoy por hoy la oposición tiene más chance de ganar. Entonces yo creo que ese es un poco el trade electoral. Y a eso le sumas algunas cosas. Bueno, la bolsa argentina está muy sesgada, por ejemplo, a acciones energéticas, que sin duda es uno de los sectores con mucho potencial, porque es un sector que despegó incluso con esta macro. O sea, imaginemos lo que puede pasar con una macro estable. Entonces ahí es donde yo creo que se justifica en buena medida este rally que comentás, Martín. Andrés, entonces, este rally vos lo asociás a un trade electoral, digamos, considerando que el mercado está leyendo un triunfo de la oposición. Ahora, primero, antes de ver qué oposición te imaginás, o futuro oficialismo, ¿no? ¿Cómo lees el reordenamiento que hizo el oficialismo actual, ¿no? Digamos, como, digamos, parecía que se peleaban, parecían candidatos no competitivos, y de repente encontraron en esa lista de unidad un candidato que es ministro, que tiene poder, obviamente genera otras expectativas. ¿Cómo estás leyendo eso? ¿Lo ves como un riesgo o lo ves como una oportunidad para potenciar más ese trade electoral que comentaste? Bueno, los dos. Parezco Massa, ¿no? Estoy con los dos. Porque digo, de corto plazo, nada, mucha gente te dice, bueno, no hay candidatos antimercado. Tenés Juntos por el Cambio con sus dos candidatos, tenés a Milei, tenés a Massa, y entonces si querés buscar un candidato antimercado tenés que ir a los partidos de izquierda que claramente no van a ganar las elecciones. Entonces, desde ese costado vos decís, eliminaste el riesgo de cola de que el próximo presidente sea un camporista. Por otro lado, tenés también el incentivo correcto, porque ahora que Massa es candidato, tiene que asegurarse que va a tener estabilidad. O sea, no va a ser el doble o nada y hacerse el gallito con el FMI, decirles no les pago, vamos a default, porque me parece que si hace eso, ya perdió las elecciones antes de empezar, ¿no? Vamos a tener un sucundum y un baile espectacular, entonces va a tratar de quedarse dentro de los parámetros normales. Eso es lo que juega a favor. Yo creo que lo que juega en contra es que hoy la oposición la tiene un poco más difícil. O sea, con los datos del jueves pasado a la noche, donde la candidatura era de Pedro Mansur, a mí me da la impresión de que la probabilidad de que gane la oposición no era 1, pero era casi 1. Ahora me parece que es un partido donde la oposición es favorita, pero hay que jugarlo, ¿no? Los partidos se ganan en la cancha, no se ganan en los escritorios. Entonces, bueno, hay que jugarlo. Massa tendrá, no sé, 20 o 30% de probabilidad de ganar. Entonces, bueno, sos favorito, pero tenés que jugar bien. Y además, como Massa tiene más probabilidades, yo creo que hay dos cosas que pueden pasar. Una es que es más probable que que el gobierno pueda retener la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, siendo con un presidente más competitivo, van a ir más votos hacia el gobernador. Y en segundo lugar, vas a tener una representación legislativa más nutrida, que encima son diputados más de Cristina. Entonces yo creo que eso le va a dificultar un poquito más a Juntos por el Cambio, si gana, el hacer reforma. Eso por un lado. La tercera vertiente es, viste que ahora está de moda decir que Massa es neomenemista. Digamos, si uno supone que eso es algo bueno, porque uno dice, bueno, Menem, la apertura económica, el consenso de Washington, las privatizaciones, la convertibilidad. Bueno, yo tengo algunas dudas de que Massa sea neomenemista. Por un lado pienso, un tipo que gana las elecciones y tiene 4 años por delante con opción a otros 4, va a hacer un plan de estabilización. No sé si tiene el equipo, pero va a tratar de hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado pienso, bueno, Massa está muy asociado a un grupo de empresarios que es más bien economía cerrada. O sea, digamos, vos necesitas, entre las reformas transversales que tenés que hacer una reforma institucional muy grande en el caso argentino. Y me da la impresión de que no es algo que le conocimos a Massa, el tema de hacer reformas institucionales en línea con la que nos gustan la mayoría de los economistas, digamos. No estoy sin entrar en detalle, pero creo que la mayoría de los economistas pensamos en un grupo de reglas versus discreción, en donde nos gustan más las reglas en general, ¿no?
Y ahí no le veo tantas uñas de guitarrero. Andrés, entonces, podemos, algo de lo que también el mercado se está amparando hoy en día y un poco avalando tu view en cuanto a lo que podría ser más, está el Fondo Monetario detrás nuestro, ¿no? Un acuerdo que todos los días abrimos los diarios y parece que ya está cerrado, pero pasan los días y no están. Y sobre todo cuando tenemos que pagar al menos un pago simbólico ahora el 30 de junio para no entrar en atrasos. ¿Cómo estás viendo esa negociación? ¿Crees que el mercado se está comiendo una curva, por así decirlo, en una efervescencia, una euforia en que esto vamos a tener el apoyo del fondo y va a haber plata fresca, y ese puede ser un escenario que vos lo ves con baja chance o alta chance? No, mira, yo creo que es probable que haya algo, entiendo que el staff estaba trabajando con eso. Ahora, los incentivos del fondo o sea, el Massa los engañó muchas veces ya, entonces los incentivos del fondo es tomar reaseguros. Y ahí es donde está, me parece, medio trabada la negociación, y me parece que el único que la puede destrabar es el Tesoro Americano. Y en general el Tesoro Americano ha sido destrabador de estas cosas, o sea, mi experiencia. O sea, no quiero decir, mira, seguro, quédate tranquilo, dormí sin frazada, que el acuerdo está, pero si tuviera que apostar, creo que es más probable que, por un lado está el tema de la sequía, que es un tema genuino, y por otro lado está el tema de que, bueno, en general al Tesoro Americano no le gusta que el fondo sea una pelota de fútbol en la mitad de las elecciones, y creo que preferiría que en la Argentina las elecciones transcurran con cierta normalidad. Digo cierta normalidad porque tener 18 tipos de cambio no es normal. Pero bueno, yo pensaría que por lo menos le van a desembolsar los 4.000 que estaban pautados, y quizás te adelantan alguna cuota. Pero bueno, nada, de nuevo, yo creo que esos son los costos de un poco la cuestión institucional de que hablaba antes. El hecho de que Massa entre comillas, les dibujó las metas en los periodos pasados, hace que el staff hoy no esté, me parece. No hablé con ellos ni nada, no tengo ningún insight, pero me parece que el staff debe estar un poco dolido, digamos. Pero bueno, nada, entiendo que lo van a hacer. Ok, lo van a hacer y bajo ninguna condicionalidad, digamos, varias cosas que preocupan a varios clientes que tenemos es si ese acuerdo con el fondo va a venir acompañado de algún salto discreto en el tipo de cambio o de alguna medida cambiaria. ¿Te imaginas algo en ese escenario? Mira, creo que esa es parte de la negociación. Me da la impresión de que el tema fiscal está antes que eso, hoy por hoy. Y me da la impresión también de que, a ver, el fondo no quiere que Massa venda esos dólares a 2.50 o a 2.55, o no quiere que intervenga en el contado con liquidación, eso está claro. Ahora, lo que no tampoco quiero yo, me parece, es que decir, bueno, hacemos una devaluación sin plan. Es decir, hagamos ese salto discreto, 20%, 25%. ¿Cuál es el sentido de eso? Yo creo que en un salto discreto, en una devaluación sin plan, probablemente la inflación se te coma mucho de esa devaluación. Si bien todos tenemos esta visión de que los precios no están alineados tan al oficial, y están alineados a un dólar celeste, llamémoslo así, yo creo que una devaluación sin plan va a ser muy inefectiva. Entonces, estás como en una situación donde no podés ganar, y ahí voy al punto de la fragilidad, porque si uno dijera, che, si hacen esto, lo resuelven, y yo no creo que hay algo que se puede hacer hoy para resolverlo, a menos que me digas que en estos próximos 5 meses van a hacer un plan fiscal durísimo, cosa que sabemos que no va a pasar en medio del escenario electoral. Uno piensa es más probable un plan platita que un plan fiscal durísimo, ¿no? Así que yo creo que nada, me parece que el fondo también se va a terminar tragando algún sapo, y Argentina alguna concesión va a hacer, veremos cuál, pero yo no estoy muy seguro que la devaluación sea una. Y, ok, pero Andrés, mientras tanto está bien, nos dan 4.000 millones de dólares con los cuales tenemos que pagar ya en agosto, ya se nos acaban. Mientras tanto, el mercado cambiario, los flujos del mercado cambiario son cada vez más negativos, sobre todo la estacionalidad nos juega en contra también en este segundo semestre. Tenemos que pagar, nos quedarán 700 netos para pagar a los globales de la deuda reestructurada por Guzmán. O sea, un poco la pregunta de todos, ¿no? Algo hay que hacer, más allá, está bien, no ajustarse el tipo de cambio, o sea, cancelamos el ajuste por precio. ¿Por dónde
¿por dónde contenemos? ¿O vamos a un escenario de reservas netas menos 4.000 antes de las PASO? No, yo no creo que vayamos a ese escenario. Mira, primero, creo que va a venir el soja 4 en cualquier momento, no sé, tipo 15 de julio, 1 de agosto, no sé, pero lo que queda de soja lo van a tratar de conseguir ya. Me parece que es bastante obvio que van a apretar más con las importaciones, que viste que de repente aflojan, bueno, en algún momento van a volver a apretar duro. Y me parece que van a empezar a buscar conejos de la galera, es decir, van a pedirle a las cerealeras que empiecen a traer la cosecha del año que viene. Después, si las cerealeras lo hacen o no lo hacen, no lo sé, pero que van a intentar por ahí. Ya viste que cortaron algunos flujos de las provincias. Están como armando la estrategia para que no vayas a menos 4.000, a menos 5.000. Yo creo que de hecho de acá a diciembre probablemente recuperes algo de reservas, ¿no? Puede ser que también tengas algún flujo adicional con los organismos. Recordad que con los organismos, no me refiero al Fondo Monetario, pero con el BID, el Mundial y la CAF, por lo menos los tres juntos, fuiste pagador neto estos meses, así que es probable que también recibas. Ayer, por ejemplo, entiendo que entró algo del BID, entonces por ahí te entran, no sé, no mucho, pero 500 palos de los organismos y con eso vas tirando. Es puchereando, por eso es que pusimos el título de la fragilidad. No sobra nada, ni en el mejor de las circunstancias va a sobrar nada. Pero yo creo que de alguna manera llegan. Llegan a esta posta que nosotros llamamos posta, que es a las PASO, ¿verdad? Sí, llegan a las PASO y ahí me parece que abrimos un juego político. Si en las PASO el gobierno es competitivo, y bueno, van a hacer lo que se pueda para llegar a octubre. Si en las PASO el gobierno tuviera una paliza, bueno, ahí me parece que se abre otro juego en donde podrían, habría incentivos, llamémoslo así, para que el gobierno organice una transición ordenada con la oposición. Un poco como pasó con Macri y Alberto. Si va a ocurrir o no, no sé. Andrés, bueno, pero ahí un poquito, quería un poco a profundizar un poco, ya imaginándonos un escenario del 14 de agosto. Digamos, ¿qué escenario estás viendo, digamos, si tenés que digamos, proyectar un resultado? No es arriesgar, sino qué escenario base manejás para después de las PASO. Un escenario como 3/3, como se hablaba hace 3 semanas, un escenario más polarizado entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. Obviamente vamos a tener el oficialismo que por esta mentira, ¿no?, que un poco se quiere hacer del significado de las PASO, obviamente los candidatos que van a ir solos van a estar más votados que otros que quieren competir, ¿no? Esta especie de ley de lemas que tenemos con las PASO. Pero bueno, vamos a tener un oficialismo que va a sacar pecho, evidentemente, que va a ser el más votado y van a tratar. ¿Cómo te imaginás el 14 de agosto? ¿Qué escenario? Obviamente es un escenario, ¿no? No estamos pidiéndote un pronóstico, pero ¿cómo te lo podés imaginar a eso? Mira, yo creo que van a ser 3/3, pero no con 1/3 de Milei. Capaz que van a ser 3/3 usando Milei, más Schiaretti, más toda la izquierda, más los votos en blanco, más los indecisos. Ahí vas a tener el otro tercio. O sea, yo creo que hay cierta polarización entre Juntos por el Cambio del gobierno. La última encuesta que salió, que estaba dando vueltas en estos días, te mostraba una ventaja de Juntos, pero no una ventaja decisiva. Por eso te diría yo que no tenemos que mirar ese escenario donde yo decía el gobierno va a tener incentivos para hacer una transición ordenada. Me parece que todavía, con los números que vemos hoy, eso no está, y que probablemente los tipos van a querer llegar a octubre. Y además hay otra cosa, los diputados se eligen en octubre. Entonces, si vos no peleás esa, o sea, el escenario que yo te decía más hubiese sido un escenario de paliza. Y ese escenario de paliza hoy no lo veo. No lo veo. Obviamente tenemos dudas si el kirchnerista más auténtico va a votar a Grabois en vez de a Massa, y qué hace el kirchnerista auténtico si se va a los partidos de izquierda en vez de a Massa, qué hace el votante de Milei, si cuán fiel es el votante de Milei, si el votante de Milei no vota a Milei por todo lo que viene pasando esta semana, pero vota en blanco o no va a votar. Hay muchas cosas, me parece, que están dando vueltas. Y esto es una de las cosas que vimos en las provincias, ¿no? Que hay mucha gente que no va a votar. Y creo que esto es un tema, ¿no? Andrés, estás. Entonces, un poco siguiendo con ese racional, es decir, el gobierno se mantiene competitivo,
llega hasta octubre, probablemente con chances, ahí veremos, no es un escenario de paliza como se pensaba hace 2 semanas atrás. ¿Cómo ves las variables macro desarrollándose en ese contexto? ¿Cómo ves la inflación, ¿no? Con un gobierno poniendo parches por todos lados para que las importaciones no suban, pero obviamente te genera un problema de oferta? Y, digamos, ¿cómo ves la inflación, el tipo de cambio, la brecha? Perfecto. Mira, yo creo que el mejor mes de inflación va a ser el junio, este que estamos cerrando, en donde parecería que va a dar algo así como 7, o puede, incluso algunos dicen que puede dar algunas décimas menos. Después creo que todo el piso va a ser 7. El piso va a ser 7, puede haber algunos meses de 8, y creo que cuando nos acerquemos a fin de año la inflación se va a acelerar. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo sabe, es el secreto peor guardado de que el próximo gobierno va a sacar este esquema cambiario. Entonces el mercado se va a anticipar. Entonces, si vos sos comerciante o industrial o importador, y decís, bueno, no voy a esperar a que llegue el 10 de diciembre el nuevo presidente del Banco Central y cambie el esquema cambiario. Yo subo en octubre o subo en noviembre. Entonces yo veo un cuarto trimestre bastante picante. Por eso nosotros tenemos 150 como pronóstico de fin de año. Vos decís, bueno, me puedo equivocar y debe ser 150, sea 144 o sea 156. Sí, no me parece que va a quedarse en los valores actuales de 115, que es lo que tenemos a mayo, ni tampoco me parece que, o sea, yo nunca fui de la tribu hiperinflación, se viene la hiper, se vienen los doble dígitos. Yo creo que podemos ver un doble dígito en diciembre, con la devaluación ya consumada. Ahí me parece que podemos ver un doble dígito. Pero hasta entonces es esto, te mueves en un rango de 7 a 9. Tipo de cambio, y me parece que el gobierno va a seguir la inflación, que es un poco fíjate, si yo suelo mirar los últimos 5 días mensualizado o anualizado para entender un poco qué está haciendo el Banco Central. Y hace un par de semanas o 3 semanas venía al 8 mensual. Ahora viene al 7 y algún día estuvo en el 6 y pico. Esto me da la pauta de que el Banco Central obviamente tiene mejores mediciones que nosotros y sabe que la inflación de junio viene un poco más tranquila de cómo venía. Obviamente 7 es un papelón, pero bueno, en algún momento se hablaba de 8,5, 9, entonces 7 no es un mal número, como decía Seba Wainwright. Y entonces el central redujo la devaluación, además le vino bien que el real se apreció mucho en las últimas semanas, con lo cual el tipo de cambio real multilateral dejó de apreciarse. Bueno, me parece que eso a 7 puntos de... Y la brecha, la verdad, la brecha va a caer mucho en diciembre, pero me parece que con una brecha que ahora se acerca a 90%, estamos como en el piso de la brecha. Porque de nuevo, tenemos todo el subcondumen electoral. Entonces, si yo pensara que se podría en un marco normal, sin elecciones, bajar a 80, bajar a 75, yo te diría sí. Pero tenemos la incertidumbre del FMI, las reservas negativas, esto que vos decías, que podían a 4.000 palos negativos. Tenemos todo lo que puede, tenemos unas pasos que prometen ser más competitivas, y yo creo que eso no es buena noticia para el mercado. Entonces yo pensaría que la brecha digamos, ponerlo en términos del PRODE, empate o visitante. No sé si hay gente muy joven que no sabe lo que es el PRODE, pero esto es, o se queda donde está o se agranda, pero no la veo la brecha bajando, por lo menos no de manera significativa. Andrés, bueno, pasamos este escenario electoral con todas las incertidumbres que esto genera. Bueno, ya llegamos a octubre o noviembre probablemente, octubre, noviembre, por ahí va a andar. Ya a mediados de noviembre ya tendría que estar esto cocinado, ya tendríamos que saber quién es el próximo presidente. Llegamos a diciembre, unas elecciones que seguramente, no sé si llamarlo ni vencedores ni vencidos, pero sí un Congreso bastante dividido, digamos. Esa fortaleza que quiere tener algunos candidatos parece que va a estar, el Congreso no va a estar tan a favor para llevar un plan sin sudor, por así decirlo. Esperemos que sin lágrimas. ¿Cómo, digamos, está cantada la devaluación después de noviembre? Sin duda, mira, digamos, hay 2 pilares que tiene que hacer el próximo gobierno, macro me refiero, que son un ajuste fiscal fuertísimo, porque esa es la forma de darle la señal al mercado de que no vas a emitir y que entonces la inflación va a poder bajar. O sea, la consistencia hoy es con política de shock, porque además no tenés financiamiento ni interno ni externo. Entonces, si no haces eso, claramente vas a estar corriendo la de atrás.
y tenemos un tipo de cambio que nos llevó a tener reservas negativas. Entonces yo me imagino, digamos, hay N formas de resolver este tema, o algunos dicen hay que sacar el cepo el día 1, otros dicen hay que ser más prudente y hacerlo en etapas. Yo a priori me inclinaría más en el segundo grupo, de ir de a poco, pero entiendo que para tomar una decisión definitiva hay que ver los números de noviembre, diciembre, no los números de junio, porque con los números de junio estamos hablando un poco en el aire, pero claramente, digamos, estés en el campo que estés y con toda la letra chica que se le puede poner a todo eso, porque hay 1000 variantes jurídicas, monetarias, financieras, lo que sí no podés tener es un dólar equivalente a 2.50. Un dólar tan atrasado, y creo que la medida va a ser del próximo gobierno, es si empieza a recuperar reservas, es que acertó al lugar donde llegó el tipo de cambio. Si hace una devaluación muy chiquita y no recupera reservas, es que se quedó corto. Pero bueno, me parece que es eso. Si unificás más rápido, ¿cuál es el tema? Unificás más arriba, a mi modo de ver. Si vos vas unificando en, no sé, a los 4 meses, o los 6 meses, o los 8 meses, a donde se pueda, podés hacer un dólar comercial, un dólar, si querés, el que se usa para las transacciones internacionales, competitivo, pero no de 500, y un dólar más financiero, digamos, eso es una de las alternativas. Digamos, después tenés que definir qué hace con los dividendos, qué hace con la deuda, digamos, hay muchos temas de los cuales obviamente yo no sé, pero digo, va a haber que hacer muchas definiciones para tomar, pero a mí me da la impresión de que lo que hay que hacer es eliminar esto de tener 18 dólares, tenés que tener 1 o 2 máximo, que hay que tratar de que no haya restricciones a las importaciones, o sea, el que tenga que importar, importe, que pague los derechos de importación, que pague el adelanto de IVA que te cobra la aduana, que pague el flete, o sea que ya es suficiente protección todo lo que tiene. Y bueno, empezar a normalizar la economía de a poco. La discusión me parece súper válida y hay gente inteligente en los dos campos. Si hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo más lento. Y en realidad yo soy de los que cree que es data driven, ¿no? Miremos qué nos dejan en esta gente en noviembre y ahí el que le toque decida con información. Andrés, algo que siempre a veces me pasa al mercado y a nosotros también cuando analizamos escenarios, un poco a veces como uno da por sentado que algunas cosas tienen el sesgo del optimismo, ¿no? Y hablamos mucho y cada vez se va acercando el momento y hablamos cada vez más de un shock fiscal. Hablar de un shock fiscal en Argentina es bajar 5 puntos de gasto del PBI, ¿no? Más o menos como para acomodar el cuerpo. En una economía que llega con una pobreza que seguramente cómodamente arriba del 40, presión inflacionaria, y con la botonera que cuando sacás el tipo de cambio y devaluás 30, 40, lo que des, digamos, gradualmente, obviamente te genera un escenario bastante complejo de hacer. ¿Cómo te imaginas ese shock fiscal? Como para decir, bueno, somos optimistas, esto se va a ir resolviendo. ¿Por dónde empezarían ese shock fiscal? Sobre todo porque tenemos acá un actor que son las provincias, ¿no? Que son un poco que la gestión masa vienen padeciendo, por así decirlo, ese ajustecito del gasto. ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Qué sabes de ese shock fiscal? Mira, en primer lugar creo que no hace falta 5, ¿no? Por supuesto, si bajás 5 mejor, pero dada la dificultad, probablemente 3,5 alcance, que igual es un montón y que igual es bien difícil. Me parece que el candidato número 1 a que baje mucho son las tarifas, porque todavía este año vamos a cerrar con subsidios económicos de más del 2 puntos del PBI, entonces eso obviamente no se va a llevar a cero, porque cualquier gobierno va a necesitar una tarifa social para la energía y el transporte va a necesitar cierto grado de subsidio, pero ahí me parece que hay plata para ahorrar. Me parece que hay plata para ahorrar en la obra pública, que no es ideal ahorrar plata en la obra pública, pero todo gobierno nuevo ahorra en la obra pública sin quererlo, incluso porque, viste, hasta que armas licitaciones, hasta que conoces quién es quién, se te van los primeros 6 meses. Entonces yo creo que de facto vas a ahorrar plata en la obra pública. Me parece que hay que trabajar un poco con el mundo de los privilegios y el mundo de las empresas públicas. Es decir, nosotros tenemos, no sé, 35, 40 empresas públicas que la verdad
salvo 3 o 4, la mayoría pierde plata y no tenemos muy claro qué hacen. Y bueno, y el tema de las provincias que vos decís es interesante, porque las provincias tienen superávit. O sea, 20 de las 24, 22 de las 24 tienen superávit primario, y como 16 o 18 de las 24 tienen superávit total. O sea, las provincias, si bien más ahora les está reteniendo un poquito las transferencias discrecionales, han sido ganadoras de todos los últimos pactos fiscales, y hay funciones superpuestas, entonces ahí quizás digamos, también se puede hacer algo, pero bueno, ahí me parece que es una negociación, es mucho menos económico, mucho más político eso. Pero bueno, digo, transferencias discrecionales a las provincias también sería un sector en donde uno diría, che, algún manguito hay, no te va a salvar eso, pero algún manguito hay. Bueno, y después habrá que hacer un peine, me parece, de línea por línea del presupuesto, en donde estamos gastando de más y en donde podés cortar. Estoy de acuerdo contigo, Martín, en que la política social no se puede, no puedes bajar guita de ahí. O sea, vas a tener, me parece que el gobierno va a entregar el poder con 40 y largos, o 45 o 43 de pobreza. O sea, el último dato es 39, es decir, que este año la suba de alimentos fue fuerte, con lo cual uno esperaría eso. Entonces no hay margen para cortar, hay margen, si querés, para rediseñar programas sociales, para mejorar el delivery de programas sociales, pero hasta que la economía no mejore, hasta que la pobreza no baje, y la pobreza correlaciona en general bastante con la inflación, eh, me parece que sería medio suicida hacer un recorte a la política social. Andrés, algo que cada vez que sale el dato fiscal del mes, algo que siempre destacás es el ajuste, la caída real que están teniendo las jubilaciones, ¿no? Y dado que es el elefante dentro de lo que es el gasto público, no sé si estoy exagerando un poco, pero sí que es un determinante, sobre todo porque tenemos una fórmula ¿no? a la cual supuestamente hay que cumplir. ¿Ves ahí algún cambio? Porque por ahora lo que estamos viendo, bueno, revisar las jubilaciones, los regímenes de privilegio y demás, pero ¿ves un cambio estructural de un problema estructural que tiene Argentina con el sistema previsional? Bueno, sí, yo creo que el próximo gobierno seguramente va a necesitar hacer un cambio grande ahí, de nuevo. Digamos, no es solamente un tema paramétrico, desde a qué edad se jubilan las mujeres, que eso obviamente no te da plata, te ahorra plata de largo plazo, te da consistencia y no plata, pero bueno, también es una fórmula, por ejemplo, la que tenemos hoy, es una fórmula difícil de seguir. A mí particularmente no me gusta porque nada, no sabes bien cuándo es un polinomio que lo saben 4 tipos en el ANSES y 20 que siguen o alguna vez laburaron en el ANSES y conocen un poco ese polinomio. La fórmula está publicada, digo, pero es muy difícil traquearla minuto a minuto. Así que sí, y bueno, también es cierto que es probable que al principio del próximo gobierno la inflación suba, porque si vas a subir tarifas y si vas a tocar el tipo de cambio, tengas también ahí digamos, esa inercia de los últimos 2 años donde las jubilaciones caen, no sería extraño que caigan un poquito más en el primer trimestre del año que viene. También es cierto que cuando uno mira las jubilaciones, el gobierno viene metiendo bonos que hacen que la caída capaz que no sea tan brutal como parecen en los números de las planillas del presupuesto, de las planillas de Hacienda, pero bueno, claramente hay un tema. Y también hay un tema, si querés, más filosófico, y esto es muy antipático lo que voy a decir, pero es que nosotros gastamos 10 puntos del PBI en jubilaciones y gastamos muy poco en niñez. Y tenemos 54% de los niños pobres. Entonces también ahí hay algo que en algún momento hay que pensar. Lo ideal sería pagarle bien a los jubilados y hacer mucho por los niños, pero bueno, en el corto plazo eso no se puede. Pero digo, en términos de reformas estructurales hay que pensar algo así. Sí, claro, lo que pasa es que del otro lado está el jubilado que aportó, entonces, bueno, pero bueno. Bueno, el jubilado que aportó está en vías de extinción, porque vos viste, de los 7 millones de jubilados que tenemos, solamente 3 aportaron y 4 son por moratoria. Eso también es otro de los problemas paramétricos del sistema. Y además, como viste, los empleados formales también digamos, crecen mucho más despacio que los monotributistas, que los empleados informales. Claramente ahí pasa algo. Entonces, si uno lo mira de largo plazo, si solo se pueden jubilar los empleados formales o los monotributistas, bueno,
vamos a seguir con un problema en donde una parte significativa de la población va a necesitar moratorias, y bueno, eso no es muy sostenible. Por eso yo pensaría que hay que buscar una alternativa al régimen que tenemos ahora. Bueno, hay gente que sabe 17 veces más que yo de todo esto, así que no quiero entrar en detalles, sería casi irrespetuoso, pero me parece que sí hay mucho para cambiar y mejorar. Andrés, cuando un poco bajándolo a mercado, esos primeros 3 meses o estos primer trimestre del año que viene o los primeros 3 meses del próximo gobierno, el mercado, uno ve los precios de los bonos ajustables por tipo de cambio y los compara contra los ajustables por inflación. Para esos 6 meses ve una ganancia del tipo de cambio real de al menos de 10-15 puntos. ¿A vos eso te parece razonable? ¿Te parece que el mercado está subestimando el pass-through? ¿O hay otra cosa que acá no estamos viendo, que esto se acompaña de una fuerte recesión en el primer semestre que te contiene un poquito la presión inflacionaria? ¿Cómo lees esa foto? Lo leo parecido que en el mercado. Mira, lo de la recesión también puede ser, pero yo sobre todo pienso, y estamos haciendo un estudio econométrico, que cuando tenemos los resultados lo vamos a poder comentar un poco más, pero por lo que veo viendo de los análisis preliminares, está bastante claro que desde junio del 2022 los precios mayoristas y los precios importados no siguen al tipo de cambio oficial. Están mucho más vinculados a los tipos de cambio de mercado, blue o contado con liquidación. Entonces eso me hace pensar que esto que alguna vez se dijo en el 2015 y que no pasó, ahora podría pasar con cierto grado. Todos tenemos claro que hay algunos precios, en particular, no sé, alimentos, que están más vinculados al tipo de cambio oficial. Pero después hay un montón de otros precios en la economía que parecen estar más de la mano del tipo de cambio blue. Y esto tiene que ver con algo que me parece percibimos todos, que es que, y lo dijo Cristina, que las empresas hoy quedan con buenos márgenes. Y eso también es interesante porque las devaluaciones en general lo que hacen es recuperar el margen de las compañías y bajar salarios. Y yo creo que quizás cuando el próximo gobierno le toque hacerla, en la forma que elija hacerlo, no importa cuál, va a ser menos dañino para los salarios de lo que tradicionalmente fue, y va a ser menos benigno para las empresas de lo que tradicionalmente fue. Por esto de que las empresas ya están de alguna manera priceando a 500 o a una mezcla entre 500 y 250, y los salarios están a 250. Claro, pero Andrés, ahí estamos hablando de los bienes transables que siguen a los precios mayoristas. Nos falta la pelota de los servicios, que son el 60% del IPC, y tenemos muchos precios que, más allá del ajuste que quiso hacer el gobierno, quedan retrasados. O sea, hoy con todo el esfuerzo que quiso hacer el gobierno, con segmentación de tarifas y demás, la inflación nos pasó por arriba todo nuevamente y llegamos nuevamente con este desequilibrio de precios relativos. Ahí, ¿cómo manejamos eso? O sea, vamos, y sobre todo cuando nos comentaban que tenían que una de las partes para bajar el déficit fiscal es a través de los subsidios. Ahí no ves que la inflación puede ser más alta, es como que te estoy un poco pinchando contra ese argumento. Sí, del lado de los subsidios claramente sí, porque ese es un precio relativo muy bajo. Y por eso alguna gente que uno respeta mucho, como Cavallo, dice no se puede unificar muy rápido, porque no es que Cavallo le guste la distorsión que implica tener 2 o 3 tipos de cambio. Lo que dice Cavallo es, la energía está en dólares, si vos unificás, te queda un tipo de cambio muy arriba, entonces la suba que tenés que hacer de electricidad y gas es tan grande que te puede quemar todo el capital político. Así por lo menos entendí yo el argumento de Cavallo. Y tiene mérito ese argumento, me parece. Uno podría no acordar en todo, pero no puedes dejar de decir, ese es un argumento que tiene cabeza. Sí, ese es un tema. La inflación de utilities va a ser grande. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los otros servicios? ¿Cuánto va a ser la inflación de restaurantes? ¿Cuánto va a ser la inflación de, no sé, educación, de salud? Bueno, yo creo que ahí el pass-through debería ser relativamente bajo, o por lo menos más bajo que en el pasado. No, tampoco quiero hacer vaticinios de pass-through, que es una de las cosas más difíciles y los economistas siempre pifiamos. Déjame solamente decir la tendencia de que el pass-through quizás sea más bajo que en el pasado, y eso te da algún margen. Pero Y bueno, si y te después el podemos tema...
Si te corro hacia fin de año, ¿cómo llega la inflación y el tipo de cambio a 2024? ¿Crees que va a haber una cuestión de tiempo esa ganancia real o Argentina verdaderamente se encamina a tener un tipo de cambio real más alto que tuvimos en estos Mira, últimos nosotros en la 4 consultora años? tenemos, si no me equivoco, 140 para todo el año, pero muy desbalanceado entre el primer semestre con alta inflación, por un lado porque venimos de la inercia, por otro lado por estos shocks desde el lado de la devaluación y de las tarifas, que hace que la inflación al principio suba, y tenemos una segunda mitad del año con una franca desaceleración de la inflación, con una visión de tener por ahí entre 2 y 3% mensual hacia el último trimestre del año, más 2 que 3, ahora no me acuerdo de memoria el número, pero y eso nos da un 140 para todo el año, con pico de, no me acuerdo si 180 o 190, en pleno proceso de estabilización. Esto dicho con una audacia, porque la verdad no sabemos quién va a ganar, no sabemos qué va a ser el equipo, no sabemos cuánto rápido van a unificar el tipo de cambio. Digamos, No, sí, quiero decir, está bien. no me la juego, los clientes nos piden poner números y ponemos con nuestra mejor expertise, pero la verdad es que, digamos, si uno a veces no le pega a la inflación del mes que viene, pegarle a la del 2024 es casi una osadía. No, pero lo preguntaba más, Andrés, más para pegar más que el número, si conceptualmente uno se tiene que parar a instrumentos ajustables al tipo de cambio que le pueden aportar mayor rentabilidad a las carteras que apoyarse, continuar con este invencible, ¿no? Que fueron toda la deuda atada a ser. No, como concepto sí, obviamente es el precio. Cuando vos compras dólar link a dólar menos 6, menos 8, te da duda. Si podés comprar dólar link a 0, bueno, ahí me parece que tiene más lógica. Andrés, antes te voy a ir sacando un poquito de Argentina para ir relajándonos un poquito y ver un poquito más el mundo, que está en una situación un poquito más cómoda que nosotros, pero ¿qué driver, digamos, a qué le tenés o a qué le prestás más atención, algo que te saque de tu escenario base? ¿Crees que va a ser el fondo? ¿Crees que va a ser el resultado de las PASO? ¿Crees que va a ser quién gane en octubre? ¿Cuál es lo que más te preocupa o que más te interpela todos los días? Sí, eso, las elecciones, porque lo del fondo, bueno, va a ser o no va a ser, pero lo de las elecciones me va a decir quién va a gobernar Argentina en los próximos 4 años. Entonces, de nuevo, después dependerá cómo le salga a esa persona el plan y qué cosas pueda y quiera hacer, pero yo creo que el problema de Argentina, más allá de la coyuntura macro que es hiper frágil, el problema de Argentina es político y de instituciones. Digamos, nosotros necesitamos instituciones que nos hagan crecer, necesitamos productividad, necesitamos leyes laborales del siglo XXI, un sistema impositivo que no sea hiperdistorsivo, que en donde las empresas no laburen para la FIP, porque hay 284.000 regímenes de percepción y retención y el CIRCREV y todo eso. Necesitamos una economía más abierta, necesitamos reglas de juego claras. Si no, todo eso, la inversión no va a venir o va a venir solo en cuentagotas. Entonces, todo eso me parece que se define en una elección mucho más que en el fondo o en una medida puntual de si sube un punto la retención o baja 2 puntos la retención. Eso es circunstancial y obviamente cuando lo hacen hay un sector que está contento y otro que está triste o está enojado, pero eso es circunstancial. Tener un gobierno pro productividad, pro reglas de juego, economía abierta, para mí es una de las claves, digámoslo así, una condición necesaria, pero no suficiente para que nos vaya bien. Andrés, prometido, ¿no? Vamos a relajarnos un poquito, vamos a ver un poquito de la región, vamos a ver nuestros vecinos, una América Latina que se corrió a la izquierda, digamos un mercado que había confiado en ese camino más de centro-derecha y de repente en 2 años cambió todo el mapa político. El que más nos preocupó a nosotros por cercanía y también obviamente por nuestras relaciones comerciales es Brasil. Brasil tuvimos el año pasado cortando clavos y gana Lula, si gana Bolsonaro, el mercado ahí hacía sus pronósticos. La realidad fue que ganó Lula y el mercado brasileño, digamos, la economía se sigue recuperando. Obviamente para los parámetros de Brasil siempre tiene gusto a poco el crecimiento, pero una recuperación al fin. Está bajando la inflación, el Banco Central sigue con una política monetaria muy agresiva, ¿no? Con casi 10 puntos de tasa de interés reales positivas.
Y el mercado brasileño también acompaña, ¿no? Es uno de los mercados que más subió y el real, una de las monedas que más se apreció, afortunadamente para nosotros, lo comentaste hoy al principio en esta mejora de Argentina. ¿Ves esto como que es es algo apenas un veranito o crees que la situación es más sólida de lo que parecería, ¿no? Mira, a mí me gusta Brasil. A mí me gusta Brasil. Me parece que la gente que dice, bueno, Lula es de izquierda, sí, es de izquierda. Terceras partes nunca fueron buenas. Todo eso es cierto y capaz que el ministro de Economía, Fernando Haddad, no es el que la mayoría hubiéramos elegido. Pero aún así, los tipos se vienen comportando bien. Se vienen comportando bien. Sí, te va a gastar un punto más del PBI que lo que hubiese gastado Bolsonaro, pero Bolsonaro tenía otros problemas que Lula no tiene en términos de credibilidad internacionales. Entonces, a mí Brasil lo veo bien, tiene un mercado de capitales hiper sólido. Lo que viene pasando en Brasil con el ahorro de los brasileños, con la cantidad de fondos que se generaron, yo creo que eso de corto o mediano plazo va a generar incluso más productividad. Y eso lo estamos viendo, o sea, todos los años arrancamos con Brasil creciendo 1 y después crece 2. Hace una década era al revés. Brasil siempre, digamos, Wall Street decía, Brasil, crecen 4, después crecían 1. Ahora me parece que empezó justamente porque quizás Lula te bajó las expectativas, y están haciendo el delivery bien. O sea, en la región claramente Brasil y Uruguay, lo que pasa es que Uruguay digamos, tiene un mercado muy chiquito, ¿no? Pero digo, Brasil y Uruguay son los países que dentro de todo están mejor manejados. Así que yo creo que, digamos, y después la otra cosa del mundo que le pega a Brasil, porque nosotros viste que el mundo nos pega muy poquito porque somos muy cerrados financieramente, comerciamos muy poco, pero que Estados Unidos no entra en recesión. O sea, hace 6 meses todo el mundo decía probabilidad altísima de que Estados Unidos entre en recesión. Hoy da la impresión de que va a zafar, obviamente, hay una desaceleración, qué sé yo, pero bueno, si tuviste este mega ciclo alcista de tasa que va de 0 a quizás 5,75, se te cayeron 4 bancos, ok, pero todo lo que te pasa es una desaceleración de la economía, el desempleo está en 3,7. Bueno, es un mundo bueno. Europa, Alemania entró circunstancialmente en una recesión, pero una recesión técnica de 0,1 negativo. Da la impresión de que Europa, como siempre, va a crecer poco, pero que tampoco es que Europa va a entrar en una... Entonces estás en un mundo, yo te diría, relativamente bueno. Y pensando en cómo le impacta a Argentina, no sabemos, ¿no? Si quedan uno, ustedes lo vienen discutiendo, si quedan 1 o 2 subas de tasa de la Fed, pero da la impresión de que en el 24 empiezan a bajar. Entonces Argentina igual no está lista para ir a los mercados. Entonces las subas que vengan en los próximos meses no le pegan. Al principio del 2024 tampoco va a estar lista. Si en la segunda mitad del 2024 o en el 2025 la Argentina está lista para volver al mercado, va a volver al mercado probablemente con tasas algo más bajas. No 0 como tuvimos, ese tren nos pasó y no va a volver a pasar, pero probablemente la tasa base quizás sea 4, no sé, que no es una mala tasa en términos históricos. Uno, digamos, es como con el kirchnerismo, mucha gente se acostumbró a que la luz vale menos que una pizza, bueno, hay mucha gente que se acostumbró a que la tasa en Estados Unidos es 0, pero los economistas que estudiamos medio gramo de historia sabemos que eso era más una excepción que la regla, ¿no? Y Andrés, ya que nos tiraste ahí, nos pinchaste un poquito con lo internacional y la suba de tasas, que, digamos, está bien, las tasas pueden empezar a bajar, pero acá a lo que Argentina, más que de los flujos, además de los flujos financieros, están los flujos comerciales. Y unos flujos comerciales, una economía que indudablemente va a crecer mucho menos, digamos, siempre la viene corriendo de atrás el mercado a ver cuándo va a haber una recesión. Hace 2 años, como dijiste, todos los meses dicen que va a haber una recesión, pero probablemente en el segundo semestre al menos la economía no crezca americana, y obviamente si Estados Unidos no crece, el mundo va a crecer menos, obviamente es una locomotora. Te quiero llevar a los commodities. ¿Cómo ves ahí los commodities en este escenario? Un dólar que se fortaleció, tampoco se movió mucho más de ahí, está en unos niveles altos, incluso con algunas monedas muy caras. Cuando vemos las asiáticas, están muy debilitadas contra el dólar. Vemos el yuan, ¿no? Que cómo se debilitó casi un 10% en los últimos 2 meses. ¿Cómo ves el dólar y ese impacto en los commodities, ¿no? Que para nosotros, obviamente, para el próximo gobierno no va a ser lo mismo una soja a 550 como está hoy, que esté a 700 o que esté a 300 como lo tuvo que padecer el gobierno de Macri. ¿Qué escenario podemos entablar ahí? Mira, creo que el escenario de 300 es un escenario que yo casi descartaría. Hoy lo que estás viendo es que hay demanda por alimentos y no estás viendo, digamos, los commodities agrícolas muchas veces son también commodities de oferta, ¿no? Donde vos dependés
si hay una super cosecha en Estados Unidos y en Brasil, o una pésima cosecha en algún lado, y eso hace mover los precios. Da la impresión de que en Brasil tuvo una super cosecha y eso compensó la sequía de Argentina, pero Estados Unidos da la impresión, por la última vez que pregunté y averigüé, no está destinada a una super cosecha de soja. Entonces, puede bajar $50 o subir $50, pero no veo ni el 300 ni el 700 para lo que sean commodities agrícolas, en donde la demanda sigue firme. Y después tenemos en los commodities metales, en donde nosotros, acordate que tenemos 9 proyectos de cobre, producimos 0 gramos de cobre en la Argentina hoy, pero hay 9 proyectos en distinto grado de avance, y ahí la apuesta no es a la producción de cobre, sino a que los tipos aprieten el botón e inviertan en la Argentina, en el 24, en el 25. Y yo lo que escuché de la industria es que si tirás cobre para arriba, no cae al suelo. Con todo esto de la electromovilidad, digamos, todo el mundo habla del litio, pero la demanda de cobre es todavía más grande que la del litio por todos los cables que llevan todas esas baterías y todo eso, de manera que creo que ahí tenemos un futuro promisorio justamente por un tema de demanda, más allá de las cuestiones de las monedas que comparto, generalmente son un driver de precios de commodities, pero creo que hoy lo fundamental está del lado de la demanda. Donde tengo quizás algo más de dudas, pero son dudas genuinas, no tengo idea, es con el lado del petróleo. La Argentina va a terminar siendo un gran exportador de petróleo, no el año que viene va a exportar, pero no petróleo y gas. Bueno, porque ahí depende mucho también de qué haga Arabia Saudita, ¿viste? Que haga la OPEP en general, y lo que sí sabemos es que la cuestión de Rusia-Ucrania no está a punto de terminar, y que, bueno, ahí se abrió una ventana más, cuando todos hablamos de la transición energética es algo que va a venir irremediablemente, pero da la impresión de que al petróleo y gas le agrandaron un poco la ventana con todo esto. Entonces, bueno, ahí tengo más dudas respecto de los precios, porque, no sé, Guyana encontró muchísimo petróleo, Surinam encontró petróleo, es decir, ahí hay un poco más de oferta dando vueltas, y dependemos si Arabia Saudita corta o no corta, y qué hacen otros jugadores importantes. Bueno, Andrés, bueno, ya estoy viendo un poco las preguntas, creo que más o menos las fuimos respondiendo. Perdonen a todos si no las pude ir comentando, pero creo que abarcamos todos los temas. Andrés, te he peloteado por toda la cancha, así que buenísimo, muchísimas gracias por habernos visitado y estar hablando con nosotros. Así que bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero haber estado a la altura y haber cabeceado todos los centros que me tiraste. Bueno, o si no, a ver si Armani aprende a salir y agarra a Armani, pero bueno, espero haber estado a la altura. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, un placer para mí haber hablado con vos. Y al Abrazo resto, grande. muchas gracias y nos vemos en el próximo one-on-one del mes que viene. Muchas gracias.